Hoy vamos a ver cómo calculamos derivadas de funciones sin definición, ¿sí? Vamos a recordar la notación de derivada, que es f' igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h, en donde la interpretación geométrica de esta derivada, cuando esta derivada se le evalúa en un punto x0, este límite determina el valor numérico de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto x0. Pero en algunos casos las funciones que nosotros tenemos que derivar son muy complejas, en donde la definición no es económico aplicarla. Por eso existe lo que se conoce con el nombre de tablas de derivadas, ¿sí? Las tablas que ustedes vamos a utilizar nosotros para derivadas, y ustedes las vieron en el video, son la derivada de una recta es la pendiente de la recta, por la misma definición de derivada. Si estamos hablando de una función constante, aquella derivada cuya pendiente vale 0, su derivada va a ser 0. Luego aparece la derivada de funciones polinómicas, x a la n. La derivada se obtiene como haciendo x por L a la menos 1. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de la función inversa, que es el logaritmo de x, en donde x es el argumento de la función logaritmo, es 1 dividido el valor de ese argumento. Luego tenemos la función seno, cuya derivada es coseno, y la derivada del coseno, cuya derivada es menos seno. Esta es la tabla de las funciones y de sus respectivas derivadas que nosotros vamos a utilizar para poder resolver los cálculos. A esta tabla se le adjunta el álgebra de derivadas. El álgebra es la que nos indica qué operaciones tenemos que hacer y cómo debemos derivar cuando nuestras funciones están combinadas con operaciones matemáticas. Como por ejemplo, si tenemos que derivar una suma o resta de funciones, el álgebra dice que derivás cada término y lo sumas. En cambio, si tienes un producto de funciones, vas a calcular la derivada del primero por la segunda función factor sin derivar, más la primera función por la segunda función derivada. Un caso particular de este álgebra del producto es cuando una de estas funciones es un número, una constante. Si uno aplica la regla, nos quedaría la derivada de la constante por la función sin derivar. Y la derivada de la constante es 0. Entonces, directamente esta derivada nos queda como la constante por la derivada de la función. Es un caso particular. Y si en lugar de tener un producto tenemos una división, el álgebra dice que vas a operar igual que la multiplicación, pero en lugar de sumar, restás, y la función denominador al cuadrado. Tanto la tabla como el álgebra se definen a partir de la definición de derivada. La idea es ver nosotros cómo calculamos estas derivadas cuando tenemos que combinar estas funciones. Por ejemplo, tenemos la función seno de x más 3x más 2 menos logaritmo de x. Lo primero que hacemos es separar en términos y ver que las funciones que intervienen en esta función, valga la redundancia, solamente están afectadas por sumas y restas. Es decir, que el álgebra nos va a indicar, tanto para una, para dos, como para n funciones, que debes calcular la derivada de cada una de las funciones que intervienen. Y lo vamos a anotar como ejemplo. Luego ustedes, a medida que van resolviendo, directamente van poniendo el resultado. Voy a anotar que voy a derivar. Noto que voy a derivar con la tilde. Derivada del seno más
puedo tomar toda esta función como una. Puedo tomar toda esta función como si fuese una recta. Menos, y por último derivo el logaritmo. En el paso siguiente voy a usar la tabla para ver qué nos da como resultado y cómo nos indica la derivada de cada una de las funciones que intervienen en este ejercicio. La derivada del seno, vamos a la tabla y es el coseno de x, más derivada de la función lineal, vamos a la tabla, es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta en este caso es 3, menos derivada del logaritmo, aparece en la tabla, es 1 dividido el argumento. Y este es el resultado de la derivada. Vamos a ver un ejemplo, si tuviésemos que derivar un producto de funciones. Por ejemplo, seno de x por logaritmo de x. Un producto. El álgebra dice que vas a derivar el primero, el segundo no lo derivás, más el primero por el segundo derivado. Vamos a anotar lo que dice el álgebra. Derivo el seno, noto que derivo el seno, y el logaritmo lo dejo igual, más ahora el seno lo dejo igual y voy a derivar el logaritmo. Para poder determinar estas tildes voy nuevamente a la tabla. Derivada del seno, coseno, por logaritmo, más seno de x, derivada del logaritmo, 1 sobre x. Y acá, como están combinadas funciones trigonométricas con funciones logarítmicas e irracionales, no se puede hacer nada algebraicamente, así que recuadramos y este es el resultado final. Por último, nos quedaría ver cómo derivamos una división. Y un ejemplo de una división, voy a tomar dos ejemplos, es por ejemplo la función tangente. La función tangente es una función trigonométrica que no aparece en la tabla. Recordando lo que uno vio en trigonometría en la escuela secundaria, la tangente es el cociente entre el seno y el coseno. Por lo tanto, la derivada de la tangente se reduce a calcular la derivada de una división. ¿Qué dice la derivada de la división? Es esto que está anotado acá, ¿sí? En algunos casos, lo que podemos hacer es calcular por separado la derivada de f, siendo para nosotros f el seno, y calculando por separado la derivada de g, que para nosotros la derivada de g es coseno, y luego volcar todo eso a la fórmula. O, si no hacer como hicimos en la suma y en la resta, ir indicando en cada paso la derivada y luego poner el resultado final, ¿sí? Vamos a hacerlo con ese procedimiento. La función f para nosotros es el seno, por lo tanto la derivada es el coseno de x porque lo dice la tabla. La función g para nosotros es el coseno, la derivada lo dice la tabla y es el menos seno. Ahora lo que hacemos es esto que escribimos acá, como que lo reemplazamos en esta fórmula que nos indica cómo tenemos que derivar la tangente. Entonces voy a indicar que voy a escribir su derivada. La derivada dice f' por g, para nosotros ese f' es coseno. Por g, para nosotros g es coseno. Menos f, para nosotros f es seno. Por g' para nosotros es menos seno. Dividido g al cuadrado. G es coseno. Coseno cuadrado. Y ahora, cuando nos quede esta división, lo que vamos a hacer es resolver, ¿sí?, operaciones que podemos hacer en el numerador. Si separamos en términos, nos queda coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos por menos, más. Seno por seno, seno cuadrado. Dividido coseno cuadrado. Y hay una relación trigonométrica que luego les voy a adjuntar el archivo con todas las equivalencias trigonométricas que quizás acá las utilizamos para
obtener expresiones reducibles. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, dividido coseno cuadrado, y esta es la definición de la recíproca del coseno, que se llama secante cuadrado. De la misma manera que aparece la función tangente como un caso para derivar una función con la división, otro ejemplo de función para derivar con la división son las funciones racionales. ¿Sí? Las vamos a resolver como resolvimos las anteriores. Voy a derivar denominador al cuadrado, sabiendo que para nosotros esta es nuestra función g y esta es nuestra función f. F derivada, voy a anotar y lo voy a hacer en el otro paso que derivo f. G sin derivar, menos, ahora f lo escribo igual, y ahora la fórmula dice que tengo que derivar g. Entonces noto que voy a derivar g y lo voy a hacer en el otro paso. Veo que cada una de las funciones que intervienen acá son funciones lineales. Entonces, por la tabla, la derivada de una función lineal es la pendiente de la recta. Entonces, voy a calcular la pendiente de todas las tildes. Derivada de 3x más 2 es 3. Este término no tiene tilde, lo copiamos igual. Menos 3x más 2. Derivada de 2x menos 5, pendiente de la recta, 2. Y el denominador, me olvidé en este paso, lo elevamos al cuadrado. Y ahora simplemente viene la parte de operar. Opero algebraicamente. Distributiva, 6x menos 15, 6x menos 4, dividido 2x menos 5 al cuadrado. Este 6x se cancela con este 6x y nos queda menos 19 dividido 2x menos 5 al cuadrado. Y ahí tenemos el resultado. Como verán, no resuelvo el binomio al cuadrado y me quedo sin resolverlo siempre. ¿Por qué? Porque esta expresión dejada de esta manera sin resolver nos va a permitir luego hacer el estudio de funciones.